Hola queridos hermanos, bienvenidos a Espíritu Canal. Hoy empezamos la semana, lunes 9 de noviembre del año 2020. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por estar reunidos en tu nombre. Te pedimos que nos ilumines en esta oportunidad, en esta nueva semana. Y te pedimos muy delicadamente por nuestros hermanos de Turquía que han sufrido los embates de la guerra y también los embates del sismo. Nosotros mexicanos sabemos lo difícil que es levantarnos de esta situación. Continúan trabajando en los escombros, continúan esperando pues las noticias de sus seres queridos. Pedimos por todos ellos que el Señor los ayude a levantarse, y si podemos apoyar en algo, vamos a buscar la manera de hacerlo a través de Cáritas Internacional o de alguna otra manera. Que el Señor nos bendiga y nos fortalezca en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues sí, efectivamente, agradecemos a todos los que nos acompañan cada día, de lunes a viernes en este Espíritu Canal. Vamos entonces a empezar. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versos 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años he llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Pues, queridos hermanos, en este Evangelio, en la lectura de este Evangelio, encontramos cómo Jesús en verdad sale de sus casillas, se molesta terriblemente al ver lo que están haciendo del templo. Un mercado, ¿verdad? Porque en ese tiempo había el sacrificio de animales y entonces ellos los estaban vendiendo, pero adentro del templo. Este templo es muy importante para Jesús, es la casa de Dios simbolizada, porque ahí fue donde Jesús fue presentado en el templo, ahí fue donde se encontró después de haber sido perdido. En fin, él reconoce este lugar como la casa de oración, la casa de su Padre Dios. Y entonces al ver lo que estaba sucediendo se molestó muchísimo, se quitó el cíngulo y empezó a correr a todos, a golpear, a voltear las casas de los cambistas. También eso tiene mucho que ver porque las mesas de los cambistas, era decir que la moneda de tipo judaico no tenía el peso ni el valor ante Dios, como que había que cambiarlas por monedas romanas. Y entonces al cambiarlas por monedas romanas, ahí estaba la tranza, ahí estaba el trueque, ahí estaba pues el valor menor, ¿verdad? Ahí había una ganancia de parte de las mesas de los cambistas. Jesús molesto voltea estas mesas, corre a todos, dice: esto es una cueva de ladrones, no lo conviertan en una cueva de ladrones, es la casa de mi Padre. Muy molesto Jesús, y en ese momento los fariseos y quienes están de detractores dispuestos a cualquier error o consecuencia de la situación que Jesús ejerza, como en este momento, le empiezan a decir: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad lo haces? Y ellos dicen: ¿y ustedes con qué autoridad, verdad? El celo de mi casa me devora. ¿Con qué autoridad me dicen? ¿Quieren que les diga? Bueno, pues destruyan este templo. Destruyan este templo y yo lo voy a reconstruir en 3 días. Pero obviamente Jesús no se refería a la construcción que llevaba muchos años, aunque Jesús hubiera podido hacerlo. Se refería a la construcción de su cuerpo, que en 3 días muere y resucita. Que en 3 días es suficiente para la salvación. Que muere y resucitando nos da vida eterna. Es Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué nos quiere decir ahora? Bueno, por un lado, que sepamos respetar la casa de Dios. La casa de Dios es el templo, y a veces parece lugar de fiesta por la basura que se deja, el ruido que se ejerce, la falta de respeto, de atención. A veces se trata de hacer mucha algarabía dentro del templo
Y si bien nos han prohibido de alguna manera aplaudir en el templo, sabemos que siendo mexicanos nos cuesta mucho trabajo no hacerlo en momentos pues efusivos. Sin embargo, tenemos que aprender a respetar, a no fallar, ¿verdad? No faltar el respeto al templo, porque es la casa de Dios. Y por otro lado también, no olvidemos que nosotros somos el templo de Dios, nosotros somos la casa de Dios. Nuestro cuerpo, nuestra persona es su espíritu. Está en nosotros el Espíritu de Dios. Por lo tanto, siendo templos, tenemos también que cuidarnos en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, sabiendo que es lo que tenemos para nosotros y en nuestro crecimiento. Este evangelio es contundente, nos muestra el enojo de Jesús, nos muestra en que no podemos tomar a la ligera el trato que se le da a nuestro cuerpo y obviamente a la casa de Dios, al templo. Si hasta en nuestro hogar tenemos un lugar especial donde ponemos la Biblia, las imágenes, las veladoras. En este noviembre hicimos un altarcito muy especial porque recordaba a nuestros fieles difuntos delante de Dios. ¿Por qué entonces pensar que un cristiano católico puede faltar al respeto a las cosas sagradas? Pues sí ha pasado mucha gente que ha de alguna manera abusado de los chistes, abusado de las bromas, ¿verdad? Y que rayan en las cuestiones ya de tipo sarcástico terrible, ¿verdad? E incluso sacrílego a los chistes que hablan de Jesús, de la iglesia, ¿verdad? Hay chistes que no se deben contar porque son en verdad muy, muy feos, muy gruesos. Tenemos que tener cuidado. Y no me espanto, ¿verdad? Ustedes saben que tenemos nuestra sección de chistes de todos los días, pero bueno, hay de chistes a chistes, estamos de acuerdo, ¿no? Hay unos que sí se pueden contar y hay otros que conviene que no porque sí son ofensivos o sí faltan al respeto. Y obviamente a Dios todo nuestro honor, toda nuestra gloria, todo el honor y gloria porque lo bendecimos y lo santificamos. Bendito es el Señor y continuamos. Y para el tema de hoy vamos a escuchar el tema que es el problema de la falta del tiempo en la oración, el problema de la falta de tiempo para poder orar. Yo querría hacer oración, pero no tengo tiempo. ¿Cuántas veces hemos oído este comentario? Es cierto que en un mundo como el nuestro, sobrecargado de actividades, la gran dificultad real es que no podemos pasar por alto que efectivamente estamos comprometidos en muchas cosas y a veces tenemos que cruzar largas distancias para llegar a casa, para descansar. Eso no lo podemos soslayar. Sin embargo, hemos de hacer notar que el verdadero problema no reside ahí, reside más bien en saber lo que cuenta realmente en nuestra vida, lo más importante. Como dice con sentido del humor un autor contemporáneo, el padre de Beaumont, nunca hemos visto que alguien muera de hambre porque no tiene tiempo de comer. Siempre hay tiempo o se busca el tiempo para hacer lo que se considera vital. Antes de decir que nos falta tiempo para rezar, empecemos por preguntarnos por nuestra jerarquía de valores, ¿en qué gasto mi tiempo? ¿Qué es lo que es prioritario para mí? Me permitiré otra reflexión. Uno de los grandes dramas de nuestra época estriba en que ya no somos capaces de hallar tiempo los unos para los otros, incluso. Estar presentes los unos ante los otros, y eso causa numerosas heridas. Tanto niños encerrados en sí mismos y decepcionados, dolidos porque los padres no saben dedicarles gratuitamente algunos momentos de vez en cuando, sin hacer otra cosa que estar con el hijo. Se ocupan de él, pero siempre haciendo otras cosas o absortos en sus preocupaciones, sin estar verdaderamente con él, sin poner el corazón o disposición. El niño lo siente y lo sufre, indudablemente. Si aprendemos a dar nuestro tiempo a Dios, seremos capaces de encontrar tiempo para ocuparnos de los otros. Estando atentos a Dios, aprenderemos a estar atentos a los demás. A propósito del problema de la falta de tiempo, debemos confiar en la promesa de Jesús. Nadie que deje casa, hermanos o hermanas, madre o padre, hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir el 100 por uno ya en esta vida. Chécalo en Marcos 10:29. Es lícito aplicar también estas palabras al tiempo. El que renuncia a un cuarto de hora de televisión, de internet, de redes sociales, para hacer oración, recibirá el céntuplo de esta vida. El tiempo empleado le será devuelto al céntuplo, no en cantidad ciertamente, sino en calidad. La oración me dará la gracia de vivir cada instante de mi vida de un modo mucho más fecundo. Hermanos, en el tema de hoy, el problema de la falta de tiempo para hacer oración. ¿Y tú, te haces el tiempo o te haces?
Hoy en Santos y Conversos celebramos a la Santa Reina del Cielo en su advocación de la Virgen de Almudena, patrona de Madrid, España. Almudena por haber sido hallada en el almudín, palabra árabe para depósito de trigo. Hoy su imagen está en la Catedral de Madrid, Santa María la Real de la Almudena. La Virgen María es la clave de la historia universal por ser la Madre del Redentor, Jesucristo nuestro Señor. Su cuidado maternal nunca nos falta y se hace particularmente prodigioso en momentos de crisis. La Virgen ha sido el instrumento divino para proteger a sus hijos, cuando humanamente parecía que estaba todo perdido. Así fue en España en tiempos de la ocupación musulmana. En el año 712 el español rey godo Don Rodrigo fue derrotado en la batalla de Guadalete. Los capitanes musulmanes Musa y Tarquís establecieron su dominación sobre Toledo y casi toda la península tras una rápida conquista. Todos quedaban algunos reductos de resistencia en el norte y estos parecían estar perdidos. Madrid, la actualidad capital de España y la que llegara a ser capital del gran imperio español, era en el siglo VIII una insignificante villa. Ni siquiera se conoce su antiguo nombre, Manitua Miacum Ursaria. Pero los musulmanes entendieron que Madrid era el lugar estratégico y decidieron establecer allí una gran fortaleza. Grande fue la consternación de los cristianos de aquel lugar al saber del inminente ataque musulmán. Fue así que pensaron en cómo salvar a la venerada imagen de la Virgen María, que según la tradición había sido traída a esta villa por un discípulo del apóstol Santiago. En el año 38 de nuestra era, recordemos que dicho apóstol evangelizó la península. Se le apareció la Virgen en Zaragoza y sus restos mortales se encuentran en Santiago de Compostela. Todo el pueblo se reunió en la iglesia para pedir la protección de la Virgen, dispuestos a defender su querida y venerada imagen contra todos los infieles. Un venerable sacerdote subió al altar y con gran emoción habló así a los madrileños: hijitos míos, los enemigos de nuestra fe han invadido todas las ciudades, villas y aldeas de España. Es inútil la resistencia. Dios así lo quiere. Es preciso que acatemos su santa voluntad, pidiendo de rodillas perdón por nuestras culpas. El que se encuentre con fuerzas para pelear, que pelee hasta morir en defensa de nuestra sacrosanta religión. Y aquel que sobreviva al duro combate, en el que sin duda seremos vencidos, que corra hacia la montaña donde se reúnen las huestes de los soldados de la cruz, al mando de don Pelayo, para hostigar cuando puedan a los invasores y trabajar por la libertad de la patria. Musa está en Toledo, conquistada esta ciudad. Pronto el infiel caudillo se halla delante de nuestros muros. Antes de que esto suceda, antes de que Madrid caiga en sus manos, es preciso que pensemos en salvar los objetos que nos son más queridos. La Virgen Santísima, a quien tanto veneramos, que siempre ha sido nuestra abogada y protectora, que siempre ha oído clemente nuestras preces, no ha de caer en manos de nuestros enemigos. No hemos de permitir que su preciosa imagen sea profanada por los infieles. Ocultémosla mientras peleamos contra ellos en el cubo de esta muralla, contigua a este santo templo. Si vencemos todos, sabremos dónde la hallaremos para darle gracias por la victoria. Y si por desgracia somos vencidos, libérese oculta en la muralla del furor de los mahometanos. El pueblo escuchó con religioso silencio la emocionante plática del anciano. Este sacerdote que con esas palabras cimbró a todos y quedó aprobada en el mismo instante su proposición. La Virgen fue ocultada por las mismas razones. Fue bajada la imagen del camarín y conducida en procesión hasta la muralla, donde se le construyó un nicho en el que fue colgada, y en esa colocación dejando dos luces para que la alumbrasen. Acto seguido se tapió el nicho y se dejó el muro a la misma forma que estaba. Más 3 siglos y medio sufrió Madrid, que recibió el nombre de Maguerit, el yugo de los árabes. No fue sino hasta 1085, 3 siglos después de que la Virgen fuese escondida, que llegó el añorado día de la liberación de Maguerit. Don Alfonso VI de Castilla, llamado el Bravo, reconquistó Toledo y poco tiempo después el estandarte de cruz ondeaba sobre las torres de Madrid. Don Alfonso enseguida dispuso la purificación del antiguo templo dedicado a la Virgen María, que los infieles habían profanado al convertirlo en mezquita. Sabedor de que se había ocultado la imagen de la Virgen para protegerla, mandó realizar pesquisas para averiguar el sitio donde se encontraba. Pero ya no quedaba nadie que supiese el paradero. Ordenó entonces a don Alfonso que se hicieran rogativas por espacio de 9 días para que el cielo les concediese el tesoro que se hallaba oculto.
para que la misma Virgen María los iluminase y encaminase sus pasos hacia el lugar donde se encontraba su sagrada imagen. La Virgen escuchó sus ruegos y el día 9 de noviembre de 1085, último del novenario, organizándose una solemne procesión después de la misa celebrada en el templo de Santa María, que recorrió todos los lugares donde se creyó que pudiera esconderse la imagen de la Señora. Cuentan las crónicas que esta procesión estaba pues repleta. Iban, además de don Alfonso VI de Castilla, el rey don Sancho de Aragón y de Navarra, el infante don Fernando y el famoso Cid campeador don Rodrigo Díaz de Vivar. Al llegar la comitiva al sitio denominado hoy Cuesta de la Vega, y al pasar por delante de un trozo de la vieja muralla que por dicha parte de la villa se levantaba, permitió Dios que se produjera uno de los muchos prodigios con los que el Todopoderoso muestra a los mortales su infinito poder y su bondad sin límites. Ante el asombro de todos los presentes se derrumbó por sí mismo el trozo de muralla, donde estaba la horcasina en la que ocultaban la sagrada imagen de María, apareciendo ésta a la vista de los fieles en la misma forma en que fue colocada, incluso con las 2 velas encendidas que para alumbrarla habían puesto aquellos fervorosos cristianos un día del año 712. Habían transcurrido 373 años y las velas seguían encendidas. Ante el gran milagro cayeron todos de rodillas, prorrumpiendo en exclamaciones de júbilo, y no quedó una sola persona en la villa que no pasase por aquel lugar para venerar con respeto filial a la Santísima Madre del Cielo, a la Santísima Virgen María, que de modo tan ostensible había demostrado su amor a los madrileños. Al otro día fue trasladada la milagrosa imagen con gran pompa a su primitiva mansión, en cuyo camarín fue colocada con el título de la Virgen de Almudena, por haber estado oculta en lugar llamado por los moros almudín o depósito de trigo. Desde entonces la Virgen de Almudena es considerada patrona de Madrid. La iglesia parroquial de Santa María, venerable por su antigüedad e historia, era un templo mezquino que en su forma y dimensión se aseguraba que en él se predicó por primera vez el Evangelio en Madrid. Albergó el culto de la patrona y tuvo la categoría de catedral, siendo colegiata de canónigos seglares en el tiempo del conquistador, el piadoso rey don Alfonso VI. Luego pasó la categoría de parroquia hasta su demolición a fines de 1870, pasando la milagrosamente imagen a la iglesia del Sacramento, donde fue trasladada a la cripta de la catedral. Después pasó al altar mayor de la referida iglesia del Sacramento. El día 9 de noviembre de 1941, tras la devastadora guerra civil española, inauguró solemnemente el ilustrísimo señor obispo de Madrid, Alcalá, una imagen de la Virgen de Almudena esculpida en piedra. En el mismo sitio de la Cuesta de la Vega, donde se supone que apareció en el año 1085, a ambos lados de la hornacina, 2 monumentales faroles de hierro y cristales alumbraban la imagen en recuerdo de aquellas milagrosas velas que lucieron durante 375 años en honor a la Virgen María. El 8 de septiembre de 1945 se otorga a la imagen de la Almudena la Medalla de Oro de la Ciudad de Madrid. El 10 de noviembre de 1948 se efectúa en la Plaza de Armería del Palacio Real de Madrid la coronación canónica. Y el 2 de febrero de 1954 la imagen de la Virgen fue trasladada desde la iglesia del Sacramento a un altar de la Catedral de Madrid, Alcalá, que por entonces era el templo de San Isidro. Allí permaneció hasta junio de 1993, en que en una solemne procesión, después de la acertada restauración de la imagen, fue trasladada a la nueva catedral de Santa María la Real de la Almudena, donde desde entonces permanece en un magnífico altar gótico en el lado derecho del altar mayor. Al día siguiente, su santidad San Juan Pablo II consagró la nueva Catedral Metropolitana de Madrid, siendo la única catedral española consagrada por un pontífice. Pedimos la intercesión amorosa de nuestra Madre María en su advocación de Nuestra Señora de la Almudena. Para el chiste. Un señor necio quería entrar a cierto concierto y como siempre pues hay restricciones y más con esta pandemia. La persona que cuidaba la puerta, fuerte, tosudo, mal encarado, no lo dejaba entrar, tenía que esperar un momento, pero este necio quería entrar a fuerza. Y le contesta a este individuo: ¿qué, tú no sabes quién soy yo? Le dice al que cuida la puerta: yo soy luchador, yo soy karateca, yo soy cinta negra, yo soy campeón en muchas cosas. Y el señor que cuida la puerta se le ocurre sacar una pistolota. Él le dice: ¿qué más sabes hacer? Con la pistola en mano. Y el otro dice:
También soy campeón en 100 metros planos. ¿Y que se echa a correr? Para las curiosidades de la Iglesia Católica, continuamos en el tema apologética de la fe. Y hoy vamos a ver el valor del Antiguo Testamento. Miren, algunos hermanos protestantes, algunos dicen, la Biblia prohíbe comer carne de cochino. 0 carnitas, dicen ellos. La Biblia dice que el alma muere con el cuerpo. La Biblia presenta casos de hombres que tenían varias mujeres. Y en esto pues ya no creen en la resurrección de los muertos. Pues bien, les preguntamos todo esto, ¿dónde se encuentra en el Nuevo o en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, obviamente. Nos contestan, entonces no estamos obligados en efecto. Nosotros pertenecemos al Nuevo y no al Antiguo Testamento. Es en el Nuevo Testamento donde encontramos la plenitud de la verdad y la ley de Cristo, que es nuestra ley. Obviamente muchas leyes antiguas han quedado derogadas. No todas debemos de seguirlas y por eso tenemos que conocer bien nuestra Iglesia Católica. ¿En cuántas partes se divide la Biblia, queridos hermanos? La Biblia se divide en 2, las conocemos muy bien, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuándo se estableció el Antiguo Testamento o la alianza? El Antiguo Testamento, alianza, se estableció más o menos unos 1250 años antes de Cristo en el monte Sinaí por medio de Moisés. 1250 años antes de Cristo, el Antiguo Testamento, Chequemos Éxodo 24:8 que dice, entonces Moisés tomó la sangre y la derramó sobre el pueblo diciendo, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes conforme a todos estos compromisos. Ahí está. ¿Cuándo se estableció el Nuevo Testamento o la alianza? El Nuevo Testamento, la nueva alianza, se estableció al morir Jesús en el Monte Calvario. Chequemos Lucas 22:20 que dice, después de la cena hizo lo mismo con la copa y dijo, esta copa es la alianza nueva y sellada con mi sangre que va a ser derramada por ustedes. ¿Por qué la primera parte de la Biblia se llama Antiguo Testamento y la segunda parte se llama Nuevo Testamento? Bueno, porque en el Antiguo Testamento se relata la historia y los compromisos fundamentales del pueblo de Israel, cuya base fue el Antiguo Testamento o alianza, establecido por Moisés en el Sinaí. La segunda parte se llama Nuevo Testamento porque relata los hechos y los compromisos fundamentales del nuevo pueblo de Dios, cuya base fue la muerte de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué diferencia existe en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Bueno, pues es interesante. Existe la siguiente diferencia. Mientras el Antiguo Testamento es una preparación y presenta las sombras del Nuevo Testamento, es el cumplimiento, el Nuevo Testamento en sí ya es el cumplimiento y presenta la nueva realidad que es Cristo. Mientras que el Antiguo Testamento lo prepara, presenta una ley imperfecta que es la ley de Moisés, y el Nuevo Testamento presenta la ley perfecta que es la ley en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, el Nuevo Testamento es alianza entre Dios y la Iglesia de Cristo, mientras que el Antiguo Testamento ha sido la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. En la religión de la ley está la sombra de todo lo bueno que esperamos, pero ella no tiene cosas reales con su forma propia. Por eso continuamente, año tras año, se ofrecen los mismos sacrificios sin que nunca los asistentes lleguen a la perfección. Esto en Hebreos 10:1. Se dijo además, ojo por ojo y diente por diente. En cambio yo les digo, no resistan a los malvados. Mateo 5:38 al 39. ¿Y nosotros a cuál testamento pertenecemos? Lo hemos dicho, al Nuevo Testamento. ¿Estamos obligados a cumplir la ley de Moisés, la ley antigua contenida en el Antiguo? No estamos obligados a cumplir la ley de Moisés contenida en el Antiguo Testamento. Nosotros estamos obligados a cumplir solamente la ley de Cristo contenida en el Nuevo Testamento. Sin embargo, sabemos que el hombre no llega a ser justo por la observación de la ley, sino por su fe en Cristo Jesús. Por eso hemos creído en Cristo Jesús, para ser gratos a Dios mediante la fe en Cristo Jesús, y no con las prácticas de la ley. El cumplimiento de la ley no hará nunca de un mortal un amigo de Dios. Gálatas 2:16. Si uno puede llegar a ser justo por el camino de la ley, sería como decir que Cristo murió inútilmente. Gálatas 2:21. Al contrario, pesa una maldición sobre los que quieren practicar la ley, pues está escrito, maldito sea el que no cumple siempre todo lo que está escrito en la ley. Por el camino de la ley nadie llega a ser justo a los ojos de Dios, pues está escrito, el justo vivirá por la fe y la ley no da lugar a la fe.
Pues según ella, el que cumpla los mandamientos tendrá vida por medio de ellos. Gálatas 3, 10 al 12. Si alguien cumple toda la ley, pero falta en un solo punto de ella, se hace culpable de todo. Santiago 2:10. Antes de que llegaran los tiempos de la fe, la ley nos guardaba en espera de la fe que se iba a revelar. Para nosotros, ella fue la sirvienta que lleva al niño a su maestro. Nos conducía a Cristo, para que al creer en Él fuéramos justos y santos por medio de la fe. Al llegar la fe, esa sirvienta no tiene ya autoridad sobre nosotros. Gálatas 3, 23 al 25. Interesante. ¿Por qué nosotros no estamos obligados a cumplir la ley de Moisés si el mismo Cristo la cumplió? Cristo cumplió la ley de Moisés porque pertenecía al pueblo de Israel y vivió solidario en el Antiguo Testamento. En efecto, con su muerte en la cruz, Cristo estableció el Nuevo Testamento y nos liberó de la ley de Moisés, la perfeccionó. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, el cual nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban sometidos a la ley, para que así llegáramos a ser hijos adoptivos de Dios. Filiación divina. Gálatas 4, 4 al 5. Entonces, ¿no sirve para nada el Antiguo Testamento? No. Para nosotros el Antiguo Testamento sirve como medio para poder entender mejor el Nuevo Testamento, que nos presenta a Cristo, nuestro único Señor y Salvador. Además nos ayuda a comprender la pedagogía de Dios, es decir, su manera de tratarnos para educarnos en la fe, y nos presenta experiencias religiosas muy profundas, profetas y salmos, que pueden representar un estímulo muy fuerte para realizar nuestro encuentro con Dios. No la podemos despreciar tampoco. ¿Qué piensan los protestantes acerca del valor del Antiguo Testamento? Bueno, por lo general entre los protestantes existe una gran confusión acerca del valor del Antiguo Testamento. Para muchos los dos testamentos tienen el mismo valor, por eso utilizan indistintamente citas del Antiguo y del Nuevo Testamento para confirmar sus doctrinas, sin fijarse en que muchas veces el Nuevo Testamento enseña algo muy distinto del Antiguo. Por ejemplo, eso que decíamos de la comida. El cerdo que tiene la pezuña partida en 2 mitades, pero no rumia, será impuro para ustedes. De su carne no comerán ni tocarán su cadáver, serán impuros para ustedes. Levítico 11, 7 al 8. Jesús declaró que todos los alimentos son puros. Marcos 7, 20. Vamos desvelando poco a poquito la gran importancia de la Sagrada Escritura para nosotros en la apologética. Y ya llegó y ya está aquí la rola del alma. Te recomendamos al grupo que se llama Agrupación Unción de Cristo. Y la canción, la rola de esta ocasión se llama La Esencia Católica. La Esencia Católica en manos de la agrupación Unción de Cristo. Disfrútenla. En la buena onda vamos a compartir 5 frases de Carlo Acutis para vivir una vida santa. La primera de ellas: estoy feliz de morir porque he vivido mi vida sin perder un minuto en aquellas cosas que no agradan a Dios. Esperaba con gozo la muerte. Ahí está la primera frase: estoy feliz de morir siendo enfermo. Asumió su enfermedad con amor. Otra muy popular: de aquí ya no salgo. De aquí ya no salgo, ¿verdad? La cuestión de su enfermedad. La segunda. La tercera: hay gente que sufre mucho más que yo. Él, en medio de su dolor, pensaba en otros que más sufrían. La cuarta frase que compartimos hoy: estoy predestinado a morir. El llamado, ¿verdad? Obviamente, a su presencia, a la presencia de Dios, estaba en toda su claridad de ser joven. Y la última que hoy compartimos, un poquito más larga, dice: ofrezco todo el sufrimiento que tendré que sufrir por el Señor, por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el purgatorio. Quiero ir directamente al cielo. Muchas gracias por compartir con nosotros, por estar en este Espíritu Canal de este lunes. Gracias a todos los que le dan clic, like, dedito para arriba para este video, los que hacen favor de compartirlo, los que invitan a otros hermanos a que se suscriban, para que esta herramienta evangelizadora se conozca y tenga un poquito más de difusión. Les agradecemos a todos su presencia. Dios les ha de bendecir. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Esto ha sido Espíritu Canal, tu canal. No te la pierdas mañana.